8-10 minutos en la Argentina, esto es la mañana de CNN Salta. Cuando cerramos el bloque anterior, decíamos que el encuentro del gobernador de la provincia con el gobernadores del Norte Grande, recibidos aquí en Salta, el ministro del Interior, y en la conferencia de prensa, entre las principales consultas tuvieron que ver con los anuncios de Nación que directamente habían afectado a la provincia de Salta. Nos ilusiona una parte de la respuesta del gobernador cuando dice: avanzamos. ¿Cómo era el textual que diste hace rato, Agus? El textual del gobernador: avanzamos en una agenda federal que incluye Fondo Nacional de Incentivo Docente, subsidios al transporte de la energía, situación de obra pública nacional, corredor bioceánico, proyecto de infraestructura, energía solar. Bueno, vamos a tratar de ponerle, a ver si se puede, nombre y apellido a ese avance. Saludamos al ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, con quien hemos charlado aquí en los estudios de la radio hace algunas semanas, con esta preocupación del gobierno provincial respecto a los recortes de Nación. Ministro, buen día. José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos, ministro. No, por favor. A ver, cuando hablamos de obra pública, de avances, no sé si ya tuvo charla con el gobernador puntual de lo que se avanzó en las últimas horas. No solo que estuve de charlas con el gobernador, estuve presente ayer durante todo lo que fue la realización del consejo, la asamblea de gobernadores, pero además estuve la semana pasada en Buenos Aires, reunido con el secretario de Obras Públicas, con el presidente de Vialidad, con el secretario de Hábitat. Básicamente los cambios que podemos mencionar es que por lo menos ahora saben dónde están parados. Es decir, yo entiendo que los primeros 100 días les llevó a entender de qué se trataba todo esto, porque además convengamos que llevaron adelante modificaciones que hacían que lo que era un ministerio pasó hacia una secretaría y demás, y eso les significó algún atraso en disponer de información. Sí. Al mismo tiempo de esa información avanzaron en alguna toma de decisión que, si bien no se concretó todavía, en decir, hay determinados tipos de obras que al Estado Nacional no le interesa continuar. Ellos se refieren básicamente a lo que eran estos planes se denominaban Argentina Hace, que se hacían mucho directamente del Estado Nacional con municipios, en el caso de Salta no tanto con provincia, y no hay tantas obras de ese tipo que a su vez califican en lo que ellos definen obras de menor envergadura. A ver, ministro, de menos de 200 millones. ¿Esas obras eran, por ejemplo, con diferentes cooperativas que los propios municipios tercerizaban? Con municipios. Es posible que el municipio luego haya tercerizado o haya ejecutado por administración. Bien. Entre esas definen cordón cuneta, veredas, mostraban algunas cosas que creo que no son representativas tampoco, como la cubierta de una pileta o una pista de skate, digamos, siempre relacionado con temas que tienen que ver con cosas que yo no discuto, que son muy importantes para los municipios. Yo le voy a dar un ejemplo. Para el municipio de Molino, disponer, donde no crece el pasto, y disponer una cancha de fútbol sintético para la recreación de su gente es algo muy importante, digamos. Esa mirada portuaria de siempre, donde ellos tienen todo y nosotros nada, hace que esa primera cuestión sea descalificada, y después sí hablan de que fijaron 7 criterios de prioridad para definir la continuidad de la obra, y le dije, yo lo planteé el miércoles pasado y ayer el gobernador, que las prioridades deberían ser de la provincia, no de quien no está. Es como tomó una decisión a distancia, lo reconocieron, y el compromiso es continuar trabajando inmediatamente. De hecho, ayer de Salta ya se llevaron, al menos de mi parte y de la provincia, una priorización de obras, que no significa, en el caso nuestro, vamos a dejar abandonadas todas las obras, sino priorizar algunas y en las otras conseguir financiamiento o de continuarlas con el presupuesto provincial, probablemente con un ritmo de obra, pero dejarlas abandonadas o tiradas, que era
planteo de la mayoría de los gobernadores. ¿Cuáles consideran ustedes que son las prioritarias? Algo nos comentaste la otra vez que nos visitaste, pero está bueno para refrescarlo. Bueno, básicamente, si hablamos de obras públicas, yo menciono cuáles tenemos con obras públicas y cuáles priorizamos. Porque después está Hábitat, que es otra cosa, a eso me refería, ¿no? El dique Limón, el alto del dique Limón, que sí o sí lo tenemos que terminar y llenarlo, lo vamos llenando mientras ejecutamos el alteo, para que el año que viene no tengamos problemas en todo lo que es el sistema Itiyuro. La continuidad de la ciudad judicial de Orán, que para nosotros es un tema muy importante, una obra de gran envergadura. A partir de ahí, lo que fuera la terminal de Güemes la vamos a trabajar con un sistema de PPP a lo que falta. Sí, se sigue trabajando y viene avanzando. Hay 17 centros de desarrollo infantil que van a pasar a la provincia, que están en ejecución, y había 21 que estaban por ejecutarse que claramente no se van a ejecutar. Al mismo tiempo hay 3 obras de patrimonio histórico, una en Cobos, otra la segunda etapa del Monumento a Güemes y otra acá en donde funciona la Escuela Agrícola, que era una casa que está muy relacionada con la historia del General Güemes, que las iremos terminando nosotros de la provincia. Y de ahí pasamos al área de vereda, que sí depende también de la Secretaría de Obras Públicas, y tenemos 10 tramos de ruta en ejecución. La prioridad absoluta tiene que ver con la salida al Pacífico, los 3 tramos de la ruta 51, como así también la 934, que está entre Metani, entre Rosario de la Frontera y Yatasto, para ser más preciso. Sí. Al mismo tiempo, el estado de avance que tienen rutas como el tramo de la 40 entre Molino y Seclantá, que está a pasos de solamente volcar la carpeta de rodamiento y con eso terminarla. Entonces, por su estado de avance es importante terminarla. Y el ofrecimiento de trabajar conjuntamente con Vialidad Nacional no lo era así, era una obra financiada por Vialidad Nacional solamente en lo que es el nuevo puente Vaqueros y la circunvalación, que tanto dolor de cabeza le da al área metropolitana. En términos de prioridad, ¿no? Claro, eso, sí. Independiente, perdón, y ahora con esto concluyo, del plan que tenemos sobre la ruta 27, sobre la extensión de lo que es la circunvalación, que iba a reemplazar a 68 hasta el carril, la 27 arriba en la Puna, junto con la 17, con todo el esquema de desarrollo minero, que la provincia de ninguna manera abandona en términos de conseguir financiamiento y hacerlo, como se hizo el bajo nivel, el cierre de la circunvalación y demás, en donde Vialidad Nacional no tiene nada que ver, pero aclarando que esto también va a ser un movimiento de búsqueda de financiamiento de la provincia, y Vialidad no va a intervenir, Vialidad Nacional. Le pregunto porque en lo que comenta el gobernador, que se habla de avanzar en esa agenda federal, los pedidos que se iban a hacer, la presencia de Guillermo Franco como el ministro dialoguista, ¿hubo algún representante de la cartera de Economía en la reunión de ayer? Porque a fin de cuentas, digo, los que terminan bajando el pulgar, termina siendo la cartera de Caputo. Sí, estaba presente el secretario de Hacienda del Gobierno Nacional, como así también en representación de la Secretaría de Obras Públicas, no el secretario, pero sí una persona que va a estar a cargo de Lenosa además, y que cuando me tocó estar en la reunión de ministros de Obras Públicas la semana pasada se mostraba como la mano derecha del secretario de Obras Públicas. O sea, vino gente informada que sabía lo que se hablaba. ¿Y cómo se recibieron varios retos de los gobernadores? También. Eso, ¿cómo tomó el secretario de Hacienda, por ejemplo, los pedidos del FONID, de subsidio al transporte de la energía, de la obra pública frenada? Estamos viendo, posiblemente, bueno, no hubo ninguna afirmación que sea contundente. Más bien, hubo sí una presentación por parte del área de Obras Públicas, que yo ya la había visto el miércoles anterior, donde hacen estas definiciones de las que hablé anteriormente, y después la crítica siempre tuvo
un, un origen y una visión federal en términos de, hablaban del ajuste, de lo que había que hacer, del desastre heredado a nivel nacional y demás, pero resulta que se siguen sosteniendo algunas incoherencias que marcaban muy bien los gobernadores. Por ejemplo, el ajuste a la provincia fue brutal y de un palazo, como dijo algunos de los gobernadores, y resulta que hoy, anunciaban audiencia pública en AISA, que como todos sabemos, la paga el Estado Nacional y la subsidia todos los argentinos, para acomodar un poco la tarifa y empezar a bajar los subsidios que tiene AISA. Entonces los gobernadores decían, che, ¿por qué no se lo bajan todos juntos como nos bajaron a nosotros? Bueno, y ahí empieza siempre el planteo. O también cuando hablaban del tema energético, el gobernador de Corrientes decía, resulta que nosotros proveemos energía en Yacyretá y después tenemos que pagar el transporte de la energía de Buenos Aires a Corrientes. Bueno, insólito. Las incoherencias que tiene este sistema centralista, que también es justo decirlo, no es un invento de este gobierno, sino que viene de hace muchos años, y con esto no lo estoy defendiendo a este gobierno, pero sí, tomó, la crítica era que tomó acciones muy duras y muy determinantes, dirigidas a algunos sectores, como por ejemplo a las provincias, y no a otros organismos que el mismo Estado Nacional sostiene y mantiene, y que como conclusión de algún gobernador fue que el ajuste lo está haciendo la provincia y no la nación. Lo están haciendo las provincias y no la nación. Ahora, ya entendí que algunos temas está clarísimo que el gobierno no va a avanzar, que no van a insistir desde las provincias. FONIR, por ejemplo, dijeron que no. FONIR no, eso está descartado. Hábitat, viviendas, no. A ver, en hábitat, vivienda lo que se está buscando es que el Estado Nacional libere la potestad que tiene sobre la ejecución sobre las viviendas que están en ejecución, y que cada provincia, por lo menos en el caso de Salta, con un modelo de ahorro previo, de inversión privada, pueda terminar esas viviendas. ¿Cuántas tenemos? En ejecución alrededor de 2.100, son 1.100 y tantas en la zona de Pereira Rosas, sí, y dos más no dos viviendas, sino dos bloques más en la zona del Guayco, y después hay 790, creo, en el interior, distribuida entre Rosario Lerma, Rosario La Frontera, pero también en Copoquile, también en Seclantá, también en Iruya, con esa visión federal que el gobernador aplica, y obviamente requieren tratamiento distinto. Claro, es un pecado tener una vivienda sin concluir con miles de salteños esperando el sueño de la casa, y usted sabe que en el caso de la ciudad de Salta o del área metropolitana, están todas por encima del 55-60%. Claro, además, no es que solo vemos los cimientos, ¿no? En el caso de este tipo de reuniones, ¿se plantea lo del modelo a la chilena? Porque vos contaste en varias ocasiones que es muy inviable, por ejemplo, pavimentar en los alrededores de una escuela rural, pero ¿esto lo entienden desde el gobierno nacional o lo siguen alentando? Yo creo que la discusión hoy está en terminar lo que se hace y después claramente cada uno de los gobiernos provinciales, en caso de sostener esta visión, el gobierno nacional deberá reinventarse en los distintos aspectos. Nosotros ya venimos trabajando en la elaboración de proyectos de rutas que puedan llevarse adelante con algún sistema de PPP, el caso de las terminales. Ahora, como siempre pongo el mismo ejemplo, y a lo mejor se lo digo a ustedes, la escuelita que hay que hacer en Cerro Negro, en La Poma, no va a aparecer ningún privado que la haga, porque no va a tener de dónde recuperar la inversión, claramente. Entonces, en ese tipo de obras, poniendo esta como un extremo, claramente debe existir la visión del Estado y la intervención del Estado, y en este caso se irán haciendo como se hizo siempre en las provincias, con inversión de los presupuestos provinciales. El problema aquí, que lo que demandan los gobernadores, es que el norte grande necesita de las grandes obras de infraestructura para que de ese modo pueda emerger como una alternativa productiva, como una alternativa de desarrollo. Y estos son rutas, estos son conectividad en todo
en todos los sentidos, la conectividad ferroviaria, la conectividad vial, las mejoras, como decía el gobernador. Uno viene de Buenos Aires y en Córdoba se acaba en la autopista, y en Santiago ya pasamos a las rutas de 2 manos, y cuando vamos llegando al norte nos la pasamos esquivando los baches, digamos. Claro. Yo le voy a dar un ejemplo de la situación, el punto de partida de ayer, digamos, algo que yo no tengo por qué decirlo, porque no opino en la reunión de gobernadores, pero yo le quiero contar que el gobierno de la provincia le facilitó 24 metros cúbicos de hormigón, son 3 mixers para que tengan una idea, digamos, a Vialidad Nacional, para que vuelquen la cabecera norte del puente del río Bermejo, que estaba corriendo algún riesgo, esto es antes de la embarcación, Sí. el único puente que atraviesa el Bermejo en Salta, y que del otro lado del puente hay 9 municipios, o sí, 8 municipios, porque Vialidad no tenía para tirar 3 mixos, Vialidad Nacional. En ese estado están hoy las delegaciones, por ejemplo, de Vialidad Nacional. Y se corta el puente y se quedan incomunicados departamentos, empezando por el San Martín, el más fuerte. Personas, Claro. es una locura, es una Claro. locura. Entonces, ahí es donde hay que decir, bueno, por eso creo yo, lo digo de manera media jocosa, por eso es que lo castigaban al secretario de Hacienda, porque todo era como más disuasivo, y bueno, iremos viendo, veremos. No, flaco, el puente se va a caer la semana que viene, si es que se cae. Había un reclamo de más acción, de concretamente más acción, más definiciones, pero también es cierto, ustedes lo dijeron, el ministro Franco ya mostró ser muy dialoguista, pero el cuchillo que corta el queso pareciera no estar en mano de él. Ministro, gracias como siempre por el tiempo, y lo esperamos aquí en los estudios un día para seguir charlando de estos temas. Con todo gusto. Muchas Adiós. gracias. El ministro de Infraestructura de la provincia de Salta, Sergio Camacho, además es el hombre, cumple la función de que antes conocíamos como jefatura de gabinete, el hombre que tiene la interacción con todos los ministerios, por eso formó parte de la reunión, sin tener voz, por supuesto, en la reunión del día de ayer. Pero con carpetitas. Con carpetitas. Para que se lleven. Y le puso nombre y apellido a los anuncios que decía Agustín, a las palabras del gobernador. Camacho le puso cuáles son las obras prioritarias que le marcó Salta a Nación, por ejemplo. ¿Cuáles son los temas que no va a resolver Nación? Que ya dijo, Fonit no, por ejemplo. No vuelve. Fonit no. El tema vivienda, la provincia quiere tomar las 2000 y pico de obras que están en el caso de Pereira Rosas, una zona que además se ha desarrollado hace 2 pasos y ya tenés el acceso al centro de la ciudad de Salta. Y hay cuántas familias esperando por esas viviendas. La provincia quiere terminarlas. Marcó las prioridades recién de obras, que ya la vamos a estar repasando recién el ministro Camacho. Yo ya ¿dónde dan un papel que te firmo ya? Que avanzan la ley que va a mandar el gobierno nacional a diputados, el avance, el tratamiento de los DNU. Ya te firmo que los diputados lo aprueban. Ya tenés un papel ahí para... En blanco te lo firmo. Como para pasar en limpio. Vos estás diciendo que en la reunión de ayer es, che, vamos a cumplir con lo que ustedes nos están pidiendo, solo sí, solo. Sí. Se firma el DNU para que después se firme el pacto de mayo. ¿No tenemos un papel, una hoja en este estudio? No tenemos. Acá, mira. Igual faltan 3 semanas todavía. firma. Pueden pasar muchas cosas. Dame ya los... ¿Cuánto falta? Faltan 3 semanas para que se trate Va a firmar, el DNU José. en el Congreso. Está firmando. Se aprueba. Puede Que haber sea la muchas firma del declaraciones. DNI, por favor, no cualquier otra firma. Se aprueba en diputados. Pueden pasar muchas cosas. Ay, La letra los es nervios espantosa. No importa. ¿Hace cuánto no escribís? Qué Mucho tremendo tiempo. eso. ¿Viste? Yo jugué al DNU. mercadito el otro día y ¿Cómo te como fue? buena zurda Mal. me mancho toda la mano. Hacía mucho ¿Pero te no fue me pasa. bien? Me fue bien, gané. Bien. ¿Categorías tradicionales o...? No, Ok. otras, variadas. DNU se aprueba en A diputados. cámara, por favor, para el que está viendo a través Sí, de la sí, mañana sí, de está. CNN Salta, está muy bien. Afirmó José Corbett. Listo. Buena firma. Che, esa firma sí nos sirve para otras cosas, para sacar créditos. Es genial. Es genial.
8:31 minutos en el país. Bueno, un poquito